Y buenas noches. Bueno, teníamos un directo con Sandra Suárez. Vamos a ver si conseguimos conectarnos. Y vamos empezando. A Sandra, que es una paciente experta en artritis reumatoide, y hemos preparado una serie de tópicos que creemos que os van a resultar interesantes. Bienvenida, Sandra. Hola, perdona que he puesto la cámara mal. Ahora, lo siento. Nada, Mi no pasa primer nada. live. Mi primer live. Buenas noches, doctor Buenas García. noches. Yo, si me llamas Álvaro, fenomenal. Álvaro, vale, Vale, genial. Te tomo la palabra. claro. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado mi propuesta de compartir esta charla juntos médico-paciente. Para mí es un honor estar aquí hoy contigo y quiero agradecer también a las personas que se vayan uniendo a lo largo de este live. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por la labor de divulgación que haces en tu cuenta, ¿eh? Que nos ayudas mucho también a los profesionales a entender un poco a los pacientes. Ah, qué bueno. Sí, esa es la intención, que ayudemos a pacientes, a familiares, a profesionales de la salud. Me parece que eh, si nos aunamos todos, para nosotros como pacientes y pues para todos en general va a ser mucho mejor. Sí, caminar Sí. juntos siempre es mejor. Exactamente. Bueno, pues vamos al lío entonces. ¿Vale? Genial. Entonces, tengo mi primera pregunta que es respecto a los pacientes. Tenemos claro cómo es nuestro ideal como médico, o sea, qué persona queremos tener como médico. Y me he planteado si los médicos también tienen un ideal de paciente, es decir, tú tienes un ideal de paciente y de ser así, ¿cómo es tu paciente ideal? Bueno, a ver, muchas veces lo ideal creo que no existe, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, ¿Cierto? lo ideal, o sea, sería una persona que comprendiera que en esto estamos juntos, o sea, es un camino que vamos a andar juntos, pero juntos. O sea, que no puede depender únicamente de la medicación, sino que tenemos que caminar juntos y sobre todo que el responsable definitivo o final de una patología es la propia persona que la padece. No que sea responsable de tratarse, pero sí de poner los medios para poder ir avanzando y que esos tratamientos que podamos hacer sean mejores. Con esto estoy hablando de que uno se haga cargo y se responsabilice de su estilo de vida, fundamentalmente actividad física y nutrición, asumiendo que vamos a hacer bien el tratamiento. Claro, es fundamental, el tratamiento farmacológico es fundamental. Entonces, vamos a desgranar un poco acerca del estilo de vida. Ya has hecho como una apertura, perdón, de qué opinas del tema crees que el ejercicio físico debe ser parte del tratamiento en pacientes con patologías reumáticas, porque creo que tenemos en nuestra cabeza un par de palabras que yo las he escuchado muchas veces: reposo total. Entonces te quedas con esa idea y a veces dejamos el ejercicio físico a un lado o te dicen camina, ten mucho cuidado con X ejercicios y yo pienso que cada vez se está demostrando más que el ejercicio físico puede ser un buen aliado en nuestra salud. ¿Tú qué opinas al respecto? El ejercicio físico debería de ser prácticamente obligatorio en la población general. O sea, no te estoy hablando ya Sí, de personas que tienen determinadas patologías.
Pero actividad física lo que tenemos que entender es que es algo que nuestro cuerpo nos demanda, nos pide. Lo que pasa que en esta sociedad que tenemos ahora lo estamos atontando y no queremos escuchar esas peticiones que nos hace nuestro cuerpo y hacemos pues más reposo o ingerimos determinadas fuentes de alimentos que nos ayudan, ¿no? Nos dan esa falsa sensación de felicidad que sí que nos puede proporcionar además la actividad física. En lo que se Correcto. refiere a las personas con patologías del aparato locomotor o enfermedades reumáticas, el ejercicio es una parte fundamental del tratamiento. Lo que tenemos que entender es que el ejercicio tenemos diferentes tipos. El ejercicio aeróbico o el cardio es algo que nos va a ir bien, pero en el caso de las enfermedades reumáticas lo que tenemos que trabajar es la masa muscular que además de sostener las articulaciones y hacer que sean más estables, tener un correcto volumen, o sea, una correcta cantidad de músculos, nos va a aportar también beneficios antiinflamatorios y eso va a hacer que Ujú. tengamos menos dolor y probablemente que necesitemos menos medicación. Entonces, el ejercicio de fuerza es clave. ¿Y si tengo un brote, qué hago? Bueno, pues entonces tendremos que adaptar el ejercicio, no reposar. Reposo no puede ir de la mano de absoluto, salvo que te hayan operado y no te Eso es. puedas mover. Pero hay que adaptar la actividad a tus posibilidades siempre. Yo tengo que hacer una confesión ahora, que tenía un vídeo hecho, pero aprovechando la ocasión. Yo estoy con un medicamento hace 2 años y medio que me ponen en el hospital cada 6 meses y en verano me dieron como un par de infecciones respiratorias muy seguidas y mi reumatóloga me propuso, ¿quieres que ampliemos un poco, un mes, mes y medio, 2 meses, la siguiente toma de medicación? Y yo dije, vamos a probar, no tengo ningún inconveniente. Y hace como unos 15 días o así empecé a notar un poquito de dolor en las rodillas. Y yo lo que hubiese hecho hace 5 años, 15 años, 20 años habría sido parar. O sea, no me muevo, no hago ejercicio porque me da miedo, me fragilizo y no hago ejercicio y es la bola de nieve. Y yo que he seguido haciendo ejercicio y he notado una diferencia. O sea, a veces voy con un poquito de dolor en las rodillas y cuando salgo es que no me duele en absoluto. O sea, es una teoría comprobadísima. El ejercicio físico es necesario y ahora estoy haciendo mucho ejercicio de fuerza y o sea, hago algo de cardio por mi cuenta, pero el ejercicio funcional que hago es ejercicio de fuerza y es una maravilla. De verdad que me alegra mucho, además, que cada vez hay más profesionales de la salud que lo estén recomendando tan ampliamente y no eso de antes de reposo total. Bueno, Y yo creo que hablando también, dime, sí, perdona. yo el único problema que le veo al ejercicio es que tenemos, no puede ser, esto no es sacar una tabla de ejercicios de un cajón Ah, y no, nos vale para todos. Entonces, el único problema es que, problema, o sea, que tenemos que abogar por un ejercicio que sea individualizado, es decir, que sea el ejercicio de Sandra, sea el de Sandra, el ejercicio mío sea el mío. Y correcto. esto pasa porque nos hagan una evaluación funcional, que ya entramos otra vez podemos valorar en que no está cubierto, ¿no? O que es algo que tenemos que buscar fuera del sistema público de salud. Porque muchas veces pensando que viendo varios vídeos de YouTube estamos haciendo bien los ejercicios, o estamos haciendo ejercicio que seguro, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien y Bien. hacer mal los ejercicios con peso nos puede aumentar el riesgo de tener lesiones. Correcto, yo el ejercicio que hago es en un centro de rehabilitación, nutrición y ahora también tienen psicología y es adaptado. O sea, antes de empezar estuve, bueno, y con esta fisioterapeuta tuve mi rehabilitación hace 3 años y cuando empecé hacer el ejercicio funcional, pues claro, ojo con las muñecas, el tobillo izquierdo, que por cierto estaba muchísimo mejor, y ese ejercicio adaptado. Eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Y respecto a la alimentación, ¿tú crees, o sea, ya me has dado también una pauta, pero crees que la alimentación puede ser un factor de mejorar o empeorar nuestra patología? Y ya no me refiero a dietas específicas, sino de comer comida sana versus comida ultraprocesada, chatarra, comida basura, influye en nuestra patología.
influye hasta tal punto que se ha relacionado con las probabilidades de desarrollar el debut de una enfermedad inmunomediada. O sea, dietas muy ricas en sal, dietas ricas en grasas saturadas, dietas ricas en ultraprocesados, hace que la incidencia de enfermedades inmunomediadas sea más alta. De hecho, si vamos en concreto a la artritis reumatoide, es muy curioso porque las personas que consumían más sal desarrollaban más sal en la dieta, desarrollaban más este tipo de enfermedades. Y Ujú. pasa lo mismo con las grasas, con los ácidos grasos saturados. Sí. Entonces, eso sí que es interesante tenerlo en cuenta, porque al final ya no vamos a entrar en si hace falta una alimentación antiinflamatoria o no. O sea, vamos a entrar en, vamos a intentar comer lo más sano posible, ¿no? Y luego pues, volvemos a poco a lo mismo, ¿no? A lo mejor es el tipo de alimentación que te hace falta en las diferentes etapas de tu vida, en las Mm, diferentes etapas de tu patología, no va a ser el también. mismo para ti que para mí, y esto también debería ser guiado, pues, o sea, la recomendación sería que te guiara un Un profesional. nutricionista. Correcto. Bien. Y hablando también del tema de alimentación, ¿qué opinión te merece la restricción de ciertos alimentos debido a la información que últimamente veo circular muchísimo en redes sociales? Como por ejemplo, no comas carnes rojas, no bebas lácteos, no consumas carbohidratos, no comas harinas, no comas espinacas. O sea, he llegado a escuchar a personas decir no comas frutas porque tiene mucho azúcar, pero te bebes una bebida que conocemos todos. O sea, ¿qué opinas al respecto? Me has comentado algo, ¿no? Ya dependiendo de la edad, de tu patología, pero esas restricciones, ¿qué peligro pueden representar para nosotros como pacientes? Ya, o sea, para toda la población en general, pero para personas con patologías reumáticas, ¿cómo lo ves? Vamos a empezar con las recomendaciones que son más, que tienen más ciencia detrás, ¿no? Que para empezar serían las de los colegios profesionales, como puede ser el Colegio Americano de Reumatología, ¿no? La recomendación no se recomienda suspender ningún alimento específico en personas con enfermedades reumáticas. Y esto sobre todo va porque hace un tiempo se puso muy en boga la idea de suspender el gluten. Y para suspender el gluten, lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos una enfermedad celíaca o no. Bueno, Otra cosa es que tú puedas tener una intolerancia no celíaca al gluten o una hipersensibilidad no celíaca al gluten. Lo que sí que tenemos que tener claro, ya avanzando un poquito más, es que hay determinadas, o sea, las enfermedades reumáticas se asocian con una cosa que es una permeabilidad intestinal. O sea, las personas con enfermedades reumáticas tienen mayor permeabilidad intestinal y esto en castellano lo que quiere decir es que los poros que tienen nuestro intestino son más intestino. grandes. Entonces Ujú, dejan pasar cosas más grandes que tienden a activar más nuestro sistema inmunológico. ujú. Activando más nuestro sistema inmunológico, lo que tenemos es una mayor inflamación y esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. De acuerdo. ¿Esto quiere decir que yo no pueda comer fruta porque tiene más azúcar? No, aquí No, lo que no tenemos que demonizar ningún alimento. Y aquí tenemos que decir que el azúcar de la fruta es un azúcar que va unido a fibra. Eso quiere decir que se vehiculiza de una forma totalmente diferente al azúcar que puede tener un refresco. Lo importante del azúcar es el azúcar, o sea, lo que suele ser más negativo suele ser el azúcar libre, pero mm, no porque el azúcar alimente la inflamación ni nada de esto, sino porque favorece el desarrollo de una cosa que es el síndrome metabólico, que al final lo que acaba haciendo es perpetuar esa inflamación crónica y nos acaba dando otra serie de problemas y enfermedades asociadas a las enfermedades reumáticas. ujú, Volviendo a esto, luego sí que podemos evaluar pues que a lo mejor en algún momento pues tienes síntomas de que te esté sentando mal los alimentos ricos en histamina o ujú, puedas tener síntomas de que no toleres bien los FODMAPs, que son una serie de azúcares que se digieren un poquito peor. O el gluten, bueno, pues, o la lactosa, que es otro tipo de azúcar, lo de los lácteos, ¿no? Que al final es otro tipo de azúcar que hace la digestión de una forma un poquito diferente. Bueno, ahí hay que adaptar, pero siempre es lo que digo, de la mano pues, de un profesional de un la profesional. nutrición, que es el que nos tiene que guiar, porque no va a ser la misma dieta para todos, independientemente de la enfermedad que tengas, y probablemente no sea la misma dieta a lo largo de toda tu vida.
porque eso, igual que nosotros vamos cambiando, nuestro intestino también, y las formas en las que nos tenemos que alimentar también. Claro, y aquí hay un tema que nos podemos causar un desbalance nutricional. Imagínate que te quitas las carnes rojas y haces una dieta por tu cuenta, queriendo hacer las cosas bien, pero te causas un desbalance nutricional, luego ferropenia o anemia directamente, o cosas mucho peores, no sé, digo yo. Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, bueno, a ver, en concreto con lo de las carnes rojas. Bueno, el consumo exagerado de carne roja sí que tiene tendencia a ser relacionado con aumento de determinados tipos de tumores, pero estamos hablando de consumos de cantidades altísimas. Excesivos. Y Ujú, luego hay pacientes veganos que tampoco van a tener ningún problema, o vegetarianos que no van a tener ningún problema, siempre y cuando seamos capaces de tener una alimentación que nos aporte todos los nutrientes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los veganos pues sí que se están suplementando en vitamina B12, que es algo que sí que suele ser más difícil de obtener en este tipo de dieta. Pero ujú, yo creo que no hay que... el resumen aquí a lo mejor sería que hay que huir o evitar, una bandera roja sería aquello de ujú. las dietas milagro. De usted se quita el pepino durante 7 años y se le cura la artritis reumatoide, por ejemplo. Pues eso no pasa. O sea, si te gustan los pepinos, no te los quites. Genial. Yo quería comentar rápidamente, yo me hice un test de sensibilidad alimentaria y efectivamente hay X alimentos a los que soy altamente sensible. Entonces, todo esto guiado con una nutricionista, que lo que hemos quitado por un lado lo hemos reemplazado por otro, pero eso es súper importante. Y mira, yo sin querer tuvimos una temporada de ser ovo-lacto vegetarianos y me quité la carne y consumíamos mucho seitán. Pues seitán es el trigo a la enésima potencia. Y claro, unas inflamaciones. Entonces, a veces por querer hacerlo bien, por nuestra cuenta, lo hacemos mal. Entonces, la recomendación es hacerlo siempre con un profesional que nos asesore, nos acompañe y haga seguimiento al respecto, ¿no? Ujú. Sí, esto es fundamental entenderlo. Genial. Bueno, y aquí hay un tema que igual en la Unión Europea está muy controlado, pero eh, me, me, me aterra porque no tengo otra palabra para catalogarlo. Sobre todo en LATAM circulan muchas pastillas milagrosas que lo que tienen son ingredientes ocultos como corticosteroides. Eh, Aquí no, porque la Unión Europea está muchísimo más regulado y como hay algunas personas que nos verán o nos escucharán desde LATAM, seguro que a ti te van a hacer más caso a lo que diga yo. ¿Qué puedes decirles a estas personas respecto a estas pastillas que se venden como naturales, pero que no son naturales? Por norma general, hay que ser todo lo que no esté bajo una prescripción médica o de un profesional sanitario, hay que ser muy cauto a la hora de tomarlo. Y todo aquello, una cosa que me gusta mucho es que todo esto que vale para muchas cosas, probablemente no valga para ninguna. Entonces, sí que hay que tener cuidado con eso. Siempre contrastar lo que vayas a tomar con vamos, con tu facultativo responsable, porque hay medicaciones que pueden tener interacciones con determinados alimentos. Véase la cúrcuma, la aspirina, por ejemplo. O sea, no deberían tomarse juntas. Juntas. Claro, y eso hay gente pues que no lo tiene controlado y podemos tener un problema debido a la toma de cosas que realmente son inocuas, ¿no? Que todos pensamos que los suplementos y las cosas del herbolario no tienen ningún problema Ujú. y sí que nos pueden dar problemas. Claro. De hecho, aquí para ahondar un poquito en el tema, yo escuché el testimonio de una chica que me pareció muy valiente por su parte, que contó que compró, no voy a decir el nombre de las pastillas milagrosas, y la tuvieron que llevar de urgencias. Claro, ella decía, son pastillas naturales, no me van a hacer mal. Se tomaba 2 por la mañana, 2 a mediodía y 2 por la noche. Resulta que aquellas pastillas tenían
corticoides una cantidad y le produjo un daño en los riñones, por ejemplo. O sea, es que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, a ver, Y, vamos a clavar una lanza a favor de los corticoides, que son el tratamiento de base de la bueno, artritis sí, reumatoide de 1950. Lo no, que hay que hacer es tomarlos totalmente. controlados. Cosas naturales, las setas también son naturales y hay setas que son altamente venenosas. Entonces, Ujú. lo que tenemos que tener cuidado es el tipo de producto y la dosis. Claro, es que ahí venimos al tema. No tomas medicamentos que te paute tu médico porque no quieres, pero compras algo con la etiqueta de natural. Entonces, sobre todo, alertar sobre estos productos que se venden como naturales, pero que hay que tener muchísimo cuidado y siempre pautado por el especialista. Queda clarísimo. Bien, ahora vamos a tocar el tema de salud mental. ¿Tú crees que la terapia psicológica debería aplicarse a pacientes crónicos? Yo creo que la salud mental es una parte esencial del tratamiento de un abordaje completo de una persona que tiene una enfermedad crónica. Me da igual que es una enfermedad reumática o otro tipo de patología, porque tú de un día para otro tienes salud y de repente tienes algo que ya es para ti para toda la vida. Depende de la edad con que independientemente de la edad con la que te lo diagnostiquen y cómo de amueblada tengas la cabeza o no, es un cambio que es muy fuerte. Entonces, tengas una red de apoyo social propia o no, es un cambio pues, que requiere ciertas adaptaciones. Y probablemente esas herramientas nos las faciliten mejor, o sea, nos ayuden más cuando tenemos una guía en este aspecto. Yo en eso sí que recomiendo siempre mucho, sobre todo en los primeros diagnósticos, consultar con las asociaciones de pacientes de la patología en cuestión, porque es verdad que es muy habitual y suelen tener pues programas que te ayudan un poco con esto, incluso programas de terapia psicológica que además suelen tener un coste mucho más económico que si no estás dentro de la asociación. Sí, eso me enteré hace poco que yo en su momento intenté terapia psicológica porque yo hace 3 años tuve un brote fortísimo, fortísimo, eh, a tener que caminar con bastón. eh, y estaba muy preocupada porque me veía muy decaída, cada vez, cada día peor, peor de ánimo, y yo lo que no quería era llegar al punto de una depresión. Y lo consulté con mi médico de cabecera y resulta que aquí en el País Vasco, para que te deriven a psicología, primero te ve un psiquiatra, pasar por tratamiento farmacológico y luego ya te ve un psicólogo. Que no estoy en contra de la persona que necesite tratamiento psiquiátrico y medicarse, hay que hacerlo, no tengo nada en contra, pero yo no veía como que era lo que me ayudaba a mí en ese momento. Y entonces hice terapia psicológica particular y ¿qué opinas tú de ese? ¿En Madrid es igual el protocolo para derivar a un paciente a psicología? No hay que pasar por medicación, pero nos tiene que ver un psiquiatra. Yo creo que el sistema no está preparado para absorber eh, la cantidad de personas que deberían ir al psicólogo, ¿no? O sea, que deberíamos, a la que se le debería proporcionar un apoyo psicológico. Y luego, independientemente de las personas que llegan al psicólogo, las citas tienen una periodicidad que no son. Vamos, yo no soy psicólogo, pero que te vea un psicólogo una vez cada 6 meses, pues no puedo entender qué sentido tiene. O sea, te pongo tarea para 6 meses. Bueno, ya, pero es que en 6 meses han podido pasar muchas cosas. O sea, Mil cosas. Sí, es una pena, ¿no? Que el sistema no esté como mejor adaptado pues a pacientes crónicos, porque de verdad que a mí hace 3 años la terapia psicológica fue lo que me abrió como, primero me sacó de ese estado emocional tan malo que tenía y segundo me ayudó
con toda esa maraña mental que yo tenía, porque yo solo podía pensar en dolor, solo en el dolor. Y cuando tu mente te lleva a ese entorno, es un entorno bastante difícil de vivir. Pero bueno, a mí, y yo la terapia psicológica la recomiendo a todo el mundo. Me parece que fue un salvavidas para mí muy importante y la recomiendo ampliamente y pienso que hay que desestigmatizar la terapia, porque la verdad es que nos ayuda muchísimo. Aquí hay una cuenta que sí que me gustaría mencionar. Sí. No tienes por qué contactar luego con ella, pero sí que es una persona que trabaja mucho esto. Además es paciente con enfermedad reumática, que en este caso es Estefanía Romero, ¿vale? Ah, sí, la sigo. Es Es genial. psicóloga y los posts son, bueno, pues Buenísimos. intentan ayudar a visibilizar esto. Así que sí que echar un vistazo a la cuenta puede ser muy Ujú. interesante porque seguro que ayuda a a más de uno. Correcto. Sí, yo suelo repostear en historias cositas de ella porque la verdad es que está muy bien su trabajo, que además es su visión de ella como psicóloga y como paciente de una enfermedad eh, reumática. Ujú. Bien, vamos con el tema de el dolor y la fatiga. Estos son síntomas muy difíciles de explicar y que sobre todo lo entiendan las personas que no lo viven. ¿Cómo podríamos los pacientes comunicar mejor esos síntomas a nuestro entorno para que nos comprendan mejor? Pues esa es una buena pregunta que probablemente esté mejor capacitado para responderlo algún paciente, ¿no? O sea, o alguien que lo viva. Es muy difícil, tanto el dolor como la fatiga, es muy difícil comunicarlos porque son experiencias personales. O sea, no tenemos una forma objetiva, o sea, no tenemos un test que nos sea capaz de clasificarnos tu dolor o tu fatiga de una forma objetiva, igual que tenemos en la analítica la proteína C reactiva, otros marcadores Ujú, de inflamación, que si nos dirá, pues sí, hay mucha inflamación. Para estas cosas no. O sea, son experiencias individuales que pueden llegar a ser muy limitantes y además pueden ser los síntomas más complicados de tratar. Sobre todo la fatiga, porque para el dolor tenemos cosas, ¿no? Podemos dar diferentes analgésicos, diferentes fármacos, pero es que para la fatiga no tenemos nada. Entonces, para la fatiga, los estudios que han demostrado mejorar la fatiga son aquellos en los que se hace actividad física. Pero entonces entramos en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estoy cansado. Bueno, pues haz ejercicio. Ya, pero es que yo estoy cansado. Y ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Entonces, creo que esto sí que, por lo menos la parte de comunicarlo mejor al entorno, probablemente en alguno de los posts de Estefanía lo encontréis, pero sí que tenéis, yo creo que es algo que tiene que normalizarse más o dejar de hacer cosas porque uno está cansado y adaptar las cosas a lo que tú puedas y quieras. Porque hay momentos en los que, pues mira, hoy no me apetece ir a dar un paseo con fulanito y menganito. Hoy, toma, saca todo el perro. ¿Vale? Tienes que respetar tus ritmos biológicos. Una vez que hayas hecho ejercicio. eso, eso sí, yo muchas veces, bueno, muchas veces no. Alguna vez me ha pasado que duermo mal, al día siguiente me levanto súper cansada. Aquí tuvimos unas rachas de viento como 5, 6 días, 10, ya perdí la cuenta. Y hay noches que me afecta mucho, aunque me ponga tapones para los oídos. Y una noche especialmente que apenas dormí, bueno, iba arrastrándome, pero allí que fui, hice mi ejercicio y sales de otra manera. Ayuda mucho. Son todo ventajas el ejercicio. Sí, sí, son todo A ver si, ventajas. Una vez que a ver empiezas, si, son todo ventajas. a ver si nos subimos a la ola cada vez más personas. Bueno, y aquí el tema de la culpa. Muchos pacientes sentimos culpa por no rendir igual en los días de brote o fatiga extrema. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a esas personas, sobre todo de escuchar el cuerpo y los límites? Bueno, ya has dicho algo. Y yo admiro mucho a mujeres que son madres, que son
O sea, están al cargo de su hogar, de sus hijos, su trabajo. Y claro, esos días se les hace muy cuesta arriba, pero es que además tienen sentimiento de culpa. Eso luego hay que trabajar cómo lo procesa cada uno, ¿no? O sea, lo que tenemos que ser también es compasivos o sea, lo que hay que intentar ser es compasivo con uno mismo. Nadie es Superman, o sea, nadie puede con todo en su día a día. Y si encima tienes una enfermedad que hace que tengas días muy difíciles, pues habrá que adaptar las cosas que haces en ese día a lo mínimo, ¿no? Lo que sea realmente imprescindible. Pero claro, eso es algo que tiene que procesar cada uno, porque para mí es muy fácil decírtelo ahora, pero cuando yo afortunadamente tengo la suerte de no tener una enfermedad inflamatoria. Pero los días que estás más cansado por lo que sea, porque has dormido mal, porque los niños, porque en algún momento has tenido alguna lo que sea. Hay momentos en los que te cuesta decir, no, no, ahora vamos a hacer modo supervivencia, ¿no? Vamos a hacer lo que sea imprescindible. Pues eso es lo que hay que intentar trabajar, pero probablemente haya que trabajarlo con un profesional que nos ayude a procesarlo mejor. Bien, y ahora quiero tratar un poco el tema de la educación del paciente y toma de decisiones. ¿Tú crees que es importante que los pacientes tengamos los conocimientos básicos de nuestra patología, como por ejemplo síntomas, los procesos que ocurren en nuestro cuerpo por la patología, qué tipos de fármaco existen y qué diferencia hay entre cada uno? No te digo ser unos expertos, pero tener unas nociones básicas de nuestra patología, eso ayuda al paciente. Eso sí, sin llegar a hipervigilar, que eso también puede llegar a ser un poco contraproducente, pero tener la educación mínima acerca de nuestra patología. A ver, yo aquí te puedo hacer una respuesta muy rápida, decirte, para eso está esta cuenta. O sea, al final, claro, mi cuenta está para facilitar eso. Yo creo que eso es imprescindible. Sí. Una persona que sabe de lo que habla, o sea, porque volvemos a lo mismo, el centro del proceso tiene que ser la persona que padece lo que sea. Entonces, cuando tú estás en el centro, cuando tienes información, tomas mejores decisiones. Entonces, nosotros no estamos para decidir por ti. El sistema paternalista, yo no creo en él. Yo creo que nosotros tenemos que darte información y decir, podemos hacer esto o esto. Si hacemos una cosa, pueden pasar estas cosas, estos son las ventajas y estos son los inconvenientes, y si hacemos esta otra cosa, pues estas son las ventajas y estas son los inconvenientes. Ujú, ¿Qué va más contigo en este momento? O sea, salvo que hubiera alguna, bueno, salvo pues eso, o sea, al principio de un diagnóstico de artritis reumatoide, pues el tratamiento es el que es, ¿no? O sea, suelen ser corticoides y metotrexato, leflunomida suele ser lo habitual. Bueno, ujú, pues esto es lo que tenemos. Pero luego es verdad que lo demás hay que irlo conociendo. Nadie va a ser experto en una o dos consultas, pero sí que hay que intentar, pues, ir adquiriendo conocimientos que nos permitan ir tomando luego mejores ujú. decisiones. Y ocuparte un poco, en lugar de preocuparte, como ocuparte un poco de lo que te está ocurriendo. Y aquí viene una pregunta que es muy habitual en foros de pacientes. eh, ¿Por qué es tan habitual tener miedo a los efectos secundarios de los medicamentos, de los fármacos? Y me pregunto yo, ¿por qué no tener ese miedo a los efectos primarios de la patología o, por ejemplo, a hábitos poco saludables? ¿A qué crees que se debe la mala fama que tienen los medicamentos? Pues la mala fama que se da en los medicamentos es esa que la gente no se lee los prospectos del ibuprofeno o de la aspirina, porque tienen los mismos efectos secundarios. Lo que pasa es que estamos hablando de medicamentos que no son tan comunes. Ujú, Y lo que también cuando entramos en esas son muchas veces es la fase inicial de no, no, yo no tengo esto.
este señor se ha La equivocado. negación total. Yo no tengo una artritis o yo no tengo un lupus y me está aquí poniendo un veneno, pero se ha equivocado porque yo esto mañana estoy fenomenal. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Y luego, pues hay que se busca intentar otras vías alternativas, ¿no? Aquí es donde entran todo esto de las pastillas milagro. Pero esto es, bueno, pues una parte porque hay que procesar que, oye, pues es que ahora tengo una patología que es crónica, que va a venir conmigo para toda la vida y puedo estar bien, pero tengo que tomar medicación. Joder, pero si yo ayer era joven, ¿no? O sea, porque muchas veces después, es que esto del reuma es de persona mayor. De mayores. Claro, y no es así. Entonces, bueno, yo creo que ese es el problema fundamental. Y luego el que se está haciendo también mucho daño a la medicación con esto de, no, ahora todo natural y todo, bueno, pues a veces se podrá y a veces no se podrá, Ujú, incluso a veces se podrán combinar, pero ujú, o sea, sí que hay mucha información a favor de la ingesta, o sea, la prescripción de medicamentos. Y todo esto a lo mejor también es un punto muy importante, es que a lo mejor, uno, no educamos lo suficiente en la patología y dos, no estamos explicando suficientemente bien qué pasa si no te tomas la medicación. Bueno, pues sí, si yo al final esta rigidez matutina y esta inflamación, pues la aguanto, vale, pero ¿qué va a pasar cuando lleves 5 o 10 años con eso? Pues que tus vasos van a estar más rígidos, que tu riesgo de infarto o ictus se va a multiplicar por 4 veces el de la población general. Y eso, bueno, pues hay que también explicarlo, porque eso muchas veces no se sabe, pero las enfermedades inflamatorias crónicas aumentan el riesgo de mortalidad general, ya sea muerte cardiovascular, ya sea por tumores, o sea, y esto muchas veces no se dice, pero hay que explicarlo. O sea, puedes no tomarte la medicación y aguantar la inflamación. Cuando de aquí a sí. 5 años tengas problemas cardíacos, o sea, tengas de repente hipertensión, otra serie de cosas, pues tendrás que tomar otras pastillas para la tensión. Mi mensaje siempre es no tengas miedo. O sea, yo, por ejemplo, hace 15 años que empecé con los biológicos, no había tanta información como hay ahora. Mm, y sí, te puede dar un poco de como de reserva o de decir, "Uf, un biológico", o sea, empiezas a investigar de qué se trata y te puede imponer, pero que no te dé miedo, porque son medicamentos que están súper probados, los pacientes estamos súper controlados con analíticas periódicas, o sea, esto no es algo que es de ayer ni antes de ayer, es algo que ya está muy probado y muy avalado. Entonces, mi mensaje es siempre confianza, confianza con el fármaco, confianza con tu especialista y confianza en el tratamiento farmacológico. ¿Tú qué recomendación le darías a un paciente que, por ejemplo, empieza un fármaco, ¿no? Y en 2 meses ve que no está haciendo efecto y por sí mismo dice, voy a dejar de tomar el medicamento. Aunque tenga control con mi especialista en 6 meses, lo voy a dejar de tomar. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona? Pues a ver, yo lo que explico siempre en la consulta es que las medicaciones tardan en hacer efecto. Los biológicos, por ejemplo, el efecto, empezamos a notar efectos ya bien en condiciones a partir de la semana 12. O sea, estamos hablando de un mínimo de 3 meses. El metotrexato es otra medicación que tarda 8 semanas en empezar a hacer efecto y 8 semanas en empezar a hacer efecto en la dosis que te inicien. Pero es que a lo mejor los 10 miligramos de metotrexato, que suelen ser las dosis iniciales, 10 o 12 y medio, no es la dosis que te hace falta y a ti te hace falta 17 y medio o 20 y eso vamos a llegar a ello paulatinamente. Esto es una carrera, bueno, pues es una carrera de fondo, hay que aguantar y tenemos que ir viendo cuál es la menor dosis de medicación que a ti te va a funcionar. El problema es que no son medicaciones que sean rápidas, Ujú, uno, y otro problema que podemos tener muy a menudo es que las citas, el especialista las puede pedir para 3 meses, pero estar las agendas llenas y que en lugar de 3 meses sean 5 lo que ya, tardamos en hacer la revisión. Entonces, bueno, paciencia con los paciencia. tratamientos. eh,
y si hay algún problema con ellos, no que no sean eficaces, porque eso siempre que al principio es normal, que tarde un poco en empezar a hacer efecto, pero si hay algún problema con ellos, seguro que tienes alguna vía de acceso al especialista. Ujú. Bien, vamos a hablar rápidamente del impacto social y laboral de las personas con enfermedades reumáticas. Estas patologías afectan mucho la vida laboral. Por tu experiencia, lo que hablas con tus pacientes, ¿tienes una idea aproximada del porcentaje de personas que necesitan adaptaciones en su puesto de trabajo debido a su patología? ¿Y crees que los entornos laborales son lo suficientemente inclusivos con pacientes reumáticos? Al menos lo que ves en el día a día en tu consulta. Vamos a empezar por la segunda. Creo que la mayoría de los ambientes laborales no son inclusivos con ninguna persona que tenga una patología crónica, ninguna, reumática o de otro tipo. Suele ser bastante complicado conseguir las adaptaciones, por lo menos en mi experiencia. Y bueno, la carga que puede suponer esto es verdad que ahora es menos que antes, porque ahora tenemos fármacos que son, hacemos el diagnóstico antes, empezamos antes el tratamiento y contamos con medicaciones que son más eficaces y evitan que se produzca el daño articular. Entonces, creo que eso cada vez lo vamos a ver menos, pero creo que estamos a años luz de tener un sistema que permita unas adecuaciones de puesto laboral o de jornadas suficiente. Sí que creo que una cosa que es muy interesante es intentar eliminar siempre la turnicidad, porque eso va a ayudar a que tengamos los ritmos circadianos en su sitio y no trabajar a turnos nos va a facilitar tener un mejor control de la enfermedad. Bien, y a nivel social y familiar, hay pacientes que sienten que su entorno minimiza la patología porque no se ve. Eh, ¿Cómo crees que podemos educar a, bueno, que no es la labor del reumatólogo, pero tú como reumatólogo, ¿qué le podrías sugerir a una paciente que siente que su entorno familiar y social no le comprende su patología? Yo ahí vuelvo a las asociaciones de pacientes, porque creo que ese Ujú. es otro trabajo que es mucho también trabajo personal. O sea, no es porque además cada situación es diferente, Diferente. cada familia es diferente, y sí, sí, a lo mejor no tienes artritis, pero puedes tener fatiga o dolor. Entonces, eso sí que hay que buscar las formas de hacerlo llegar, pero ya te digo que ahí yo no soy la persona adecuada para tratar este tema con cada una de las familias, ¿no? O en general. Luego, a lo mejor con algunos de mis pacientes, pues sí que abordamos un poco el tema, pero ya a nivel específico y concreto de cada persona, porque no es lo mismo, a lo mejor una persona que es madre de niños pequeños que una persona que sea más mayor y no tenga ese tipo de responsabilidades, ¿no? Bueno, aquí tu recomendación es acércate a una asociación de pacientes que ahí mejor que nadie te podrán guiar. Sí, sobre todo porque va a haber gente que ya haya pasado por cosas parecidas y nos va a poder dar ideas o incluso el volver al profesional, al apoyo psicológico. Correcto. Bien, y vamos ya al último tema, que sería la adherencia al tratamiento y expectativas de los fármacos. ¿Qué podemos esperar los pacientes de un tratamiento a corto, mediano y largo plazo? Aquí, corto, vamos a hablar de corto, vamos a ponerlo en contexto. Corto, estamos hablando de mínimo entre 3 y 6 meses. Ujú, Y a partir de ahí hablamos. Al inicio lo que hacemos siempre es añadir medicación hasta que consigamos una remisión. Eso pueden ser a lo mejor, lo ideal es que sea unos meses, pero a lo mejor es un año o 2 años. ujú, Y la idea fundamental es que cada persona pueda hacer su vida con las menores limitaciones posibles. Lo ideal es que ujú. sin limitaciones. Pero ya te digo que a veces eso lamentablemente no ocurre, o porque se ha llegado tarde al diagnóstico, o porque hemos tenido una demora a la hora de instaurar pues, algún tipo de tratamiento.
Entonces, lo fundamental, lo primero que tendríamos que intentar es eliminar la inflamación y la limitación funcional, es decir, que seas capaz de moverte sin dolor y, bueno, pues luego a largo plazo es que tú seas capaz de hacer tu vida normal. Si tienes una artritis reumatoide muy activa, a lo mejor te hace falta mantener más de un fármaco. Si no, lo que solemos hacer luego cuando te tenemos cuando estás en remisión es ir disminuyendo la cantidad de fármacos que tienes, pero eso Ujú. ya eso es muy a largo plazo. Entonces, en resumen, lo primero sería eliminar el dolor y la limitación funcional, luego mantenernos estables con una cantidad determinada de medicación y finalmente intentar reducir. Correcto. ¿Cómo manejas tú la decepción con un paciente cuando un fármaco no funciona? Bueno, a lo mejor es que soy muy previsor y aviso siempre. O sea, que todavía no tenemos, claro, o sea, a ver, no Sí. tenemos esto, no tenemos unas pruebas específicas que nos digan, pues para Sandra el fármaco que va a ir es el fármaco X o el Y o la combinación de A más B. Porque si tuviéramos eso lo pondríamos directamente y nos ahorraríamos un montón de visitas y un montón de problemas. Dicho esto, bueno, pues yo suelo avisar que hay fármacos que no funcionan o que hay fármacos que funcionan muy bien una temporada, pero que de repente pues empiezan a perder efecto o dejan de funcionar. Y eso tenemos que ser conscientes de ello, porque nuestro cuerpo es una máquina maravillosa para bien Y y para para mal. mal. Entonces tiene la capacidad de adaptarse y puede que tengamos alguna forma de que se nos salte ese control de la inflamación que habíamos hecho con medicación. Entonces, eso es lo que pasa con los fármacos. Esa pregunta nos la hicimos Irene Garrote, que es el perfil Vivir con AIJ, que nos reunimos en septiembre del año pasado y teníamos las dos. ¿Por qué será que empiezas un fármaco empiezas a evolucionar bien, 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 bien y de repente en 4 años deja de funcionar? Es porque el cuerpo se adapta entonces. Sí, hay diferentes mecanismos, depende del fármaco. Probablemente el más conocido es, estamos hablando de la generación de anticuerpos frente a determinados fármacos biológicos. Y al final es que tu cuerpo genera unos anticuerpos y neutraliza los efectos de ese fármaco. Bien, y ya para cerrar, yo quiero cerrar con un mensaje, voy a leerlo un poco porque fue un momento de inspiración y me gustó mucho este mensaje. A pesar de lo complejas que son las enfermedades reumáticas, cada vez tanto médicos como pacientes tenemos más herramientas, más conocimiento, nuevos fármacos, nuevas investigaciones y más profesionales como tú que entienden y atienden estas patologías eh, de manera integral con sus pacientes. Y cuando el paciente comprende su enfermedad y participa activamente en su propio cuidado, las posibilidades de vivir bien y no solo sobrevivir aumentan significativamente. Y ya para que tú cierres, ¿te gustaría dejar un mensaje personal tuyo como Álvaro a pacientes con enfermedades reumáticas? ¿Crees que incluso sin alcanzar la tan anhelada remisión, que parece que solo queremos la remisión, podemos aspirar a tener una mejor calidad de vida aún teniendo la patología activa? Bueno, yo creo que el mensaje en general es que sí que se puede aspirar a hacer una vida relativamente normal, a pesar de tener una enfermedad reumática, que cada vez tenemos más opciones de tratamiento. Y lo más importante es que no todas van a ser farmacológicas ni todas van a depender de lo que diga el facultativo. Es muy importante implicarse en la toma de decisiones porque además esto también se ha visto, parece una tontería, pero las personas que se implican en la toma de decisiones sobre su propia patología tienen una mejor respuesta a las medidas que se hacen. Entonces, desde aquí es básicamente una invitación a seguir comprendiendo lo que nos pasa, por qué nos pasa cuando se puede y a ir de la mano de tu médico tomando las decisiones que van a afectar a tu salud. Perfecto, Álvaro. Pues muchas gracias por dedicarme este rato.
Y, por cierto, ¿vas a venir al Congreso de la Sociedad Española de Reumatología Bilbao? Pues me temo que no. O sea, Ah, qué pena. Te iba a invitar a unos pinchos. bueno, a lo mejor me lo pienso, pero me temo que no. Que no. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar este rato aquí pues conmigo y con las personas que han estado en el directo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Sandra. Ha sido un placer. Al final nos hemos ido del tiempo, pero ha sido, Sí, yo creo que ha sido muy entretenido. Así sí, que nada, espero que te animes y hagas más directos con más gente. ¿Vale? eso es. Bueno, un Gracias, saludo. Álvaro. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Chao.